Ya, vamos a ver, listo eso. Ya revisé todos estos papeles. Ajá. En vivo, embajador. Bueno. Hola, buenas tardes. Buenas ¿Cómo estás? tardes. Sí, cuánto gusto. Muy bien, gusto mío, Bueno, ya te señor. Qué veo pronto ahí nos hemos como visto. muy Gracias. refrescante. Eso es eso es el clima calurosito de nosotros Ciertamente. que te da, tú sabes, más energías. Sin duda alguna, y mucho más todavía con el honor de tenerlo a usted en Mu- pantalla y compartir este espacio para nuestra diáspora dominicana y también Muchas para toda gracias a nuestra ti. comunidad digital nacional. Por Gracias favor, por muchas aceptar gracias. esta Aquí estamos a tu invitación, señor. disposición. Estamos echando de menos aquí para que vuelva a hacer Muchas algunos gracias. eventos con la comunidad dominicana. Pronto te vamos a necesitar, de verdad, con los proyectos que tenemos para desarrollar en los barrios con Así los será. muchachos. Así que prepárate para venir. Pilas, pilas, así será. Madrid es nuestra segunda casa y con el auspicio de ese gran equipo de trabajo que usted cuenta allí y su liderazgo carismático, Mm. pues siempre va a ser un placer para ese servicio Muchas y gracias de participar con nuevo. ustedes en Muchas todas esas gracias. iniciativas. Muchas gracias. Estamos en este maratón de Circuito Live, aprovechando, don Juan Bolívar, esta interacción y estas herramientas de interacción digital tan útiles y tan dinámicas, ¿verdad? Con nuestras Sí. diferentes comunidades para cerrar un año que definitivamente y a todas luces necesita un mensaje de impulso y un mensaje de desarrollo. Y no quisimos continuar esta iniciativa sin invitar y dedicar a nuestra principal iniciativa de este año, que es Profesionalizando Diáspora, dedicarle este último cierre y esta iniciativa de cierre digital que tenemos con Maratón de Circuitos Live. 7 live con 5 personalidades de nuestra diáspora dominicana y usted como invitado destacado. Así que gracias por participar y vamos a darle participación a toda nuestra comunidad que se está conectando y a la gente que le interesa escuchar de propia voz de nuestro señor embajador los avances, las diferentes expectativas que tiene nuestra comunidad allí en Pues España muy bien, para el aquí estoy próximo a tu año. disposición a ver qué es lo que ustedes quieren que les cuente. Totalmente. Fíjense, don Juan Bolívar, antes de quizás adentrarnos a ese tema central, quisiéramos quizás brindarles a los seguidores de la comunidad que hoy conecta con nosotros una breve panorámica de las características y los factores que definen a nuestra diáspora en España. No todo el mundo está conectado, ¿verdad?, con esas características. Entonces, la primera pregunta que quisiéramos compartir con usted, como le hemos avisado a nuestra audiencia, ¿cómo ha evolucionado el proceso y oleadas migratorias dominicanas a territorio español? ¿Cómo cree usted ha evolucionado esa oleada dominicana y cuáles son algunas de esas características que Mira, nos cuando definen hoy en día? tratando de mejorar el video o el sonido, que ¿dónde que Sí, hay ya alguna estamos dificultad? conectados. En el sonido. Con el sonido. A ver Vamos a si seguir así. puede, si el sonido está mejor ahora. Pues yo te iba a Sí, así es, decir señor. que cuando mataron a Lucrecia Pérez, lo que ocurrió el 13 de noviembre de 1992, precisamente era el año, el quinto centenario del descubrimiento de América y de la llegada de los españoles a la isla de Santo Domingo. En ese momento, la migración dominicana en España registrada era apenas de unas 5.000 personas.
Esa comunidad hasta entonces estaba constituida principalmente las primeras migraciones de los años 65, 60, 70, 78, 80, eran profesionales y gente que vino a estudiar y se quedó en España ya graduada de profesional. En los años 90, cuando vino Lucrecia, ya habían unos cuantos miles irregulares, aparte de esos 5.000 que se registraban. Y esos miles eran de trabajadores, principalmente mujeres trabajadoras que vinieron al servicio doméstico, al trabajo en el hogar. Descubrieron a España, digamos, la gente, las mujeres del suroeste, particularmente de Vicente Noble, de Tamayo, de Barahona, de Azua, de Baní. Sí. La zona del sur y el suroeste eran las que constituían esas primeras migraciones. De manera que la muerte de Lucrecia hace que se ponga atención a esa comunidad dominicana incipiente. Muchos de los miembros eran irregulares, ilegales, podemos llamarle también, le llaman ilegales, aunque la mejor definición es irregulares, inmigrantes no regularizados. Pero a partir de entonces empezó una lucha y en eso destacó particularmente el voluntariado de Madres Dominicanas en España, VOMADE, por la regularización de los dominicanos y por el cese de las persecuciones que se hacían desde que entraban en el aeropuerto y en los barrios, y habían redadas y deportaciones. Y muchas veces incluso se cometían muchas injusticias, porque se perseguía y se maltrataba a mujeres que no venían a quedarse, sino que venían de paso o alguna actividad profesional o de turistas. Y en España había bastante discrimen contra los dominicanos en ese momento, lo cual era injusto por muchas razones, entre otros porque históricamente nosotros habíamos acogido a miles de españoles en todas las épocas. No digamos que desde los 5 siglos, sino aún en el siglo pasado en 3 oleadas de españoles, que hubo ya una a principios del siglo, otra con la República en los años 40-41 o 39-41, y una tercera oleada en los años 50. De manera que había miles de españoles en la República Dominicana. Pero bueno, de todas maneras, así se fue constituyendo esa comunidad que hoy día es una comunidad grande. Según las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas de España, al 1 de enero del año 2020, va a ser ya 2 años, dentro de 2 semanas, la comunidad estaba constituida por había 112.000 dominicanos que habían obtenido la nacionalidad, o digámoslo al revés, había 112.000 españoles de origen dominicano, así que lo define. Pero también habían 75.000 y pico de ciudadanos dominicanos con residencia regular, lo cual entre las dos cosas iban conformando unos 187.000 personas. Nosotros estimamos que, por lo que hemos averiguado y por lo que se establece, hay diversas estimaciones, algunos la llevan hasta 230 y 250.000. Nosotros decimos que son un poquito más, alrededor de 200.000 los dominicanos que constituyen hoy día esta comunidad, muy diversa, porque sigue habiendo, bueno, ya no era como fue en los años finales de los 90 y principios del siglo, que llegaron a ser 80 y pico % mujeres. Ya no es tanta la diferencia, pero siguen siendo mayoritariamente mujeres, 2/3, aproximadamente el 64%, según lo que más o menos las investigaciones que hay, son mujeres hoy día. Quiere decir que sigue siendo predominantemente femenina, pero ya no solamente son trabajadoras del hogar, son trabajadoras de múltiples servicios y trabajadores del sector hotelero, turístico, restaurantes, bares, los propios negocios de los dominicanos que han ido poniendo establecimientos comerciales y de tiendas y de servicios, porque aquí hay muchas pequeñas empresas de dominicanos que prestan servicios, por ejemplo, de plomería, de mudanza, de toda una gama de servicios muy amplia. Y hay también una cantidad más grande de profesionales. Después de los 90 y a principios del siglo vino la oleada de los inmigrantes odontólogos, después hubo oleadas de profesionales del derecho y de todas. En los últimos años, de la gran cantidad de dominicanos que han venido a estudiar y a hacer posgrado en España, que yo creo que son más de 8 o 10.000 los que han venido en la última década, de esos, una parte también se ha quedado aquí, consiguió empleo o se quedó sin conseguir empleo,
una parte importante, lo cual también conlleva otro cuestionamiento, es decir, cuestiona la inversión que ha hecho el Estado Dominicano para darle entrenamiento de posgrado a mucha gente que entonces se queda a servir en el país de recepción, en este caso en España. Y por lo tanto es una, digamos, como una pérdida de recursos que hace el Estado cuando invierte para formar recursos humanos y entonces se quedan en el país donde fueron a estudiar. Pero ese es otro problema. La realidad hoy es que tenemos unos 200.000 dominicanos y que hay en todos los sectores. Hay gente muy distinguida en el mundo académico, en las artes, en la investigación, profesionales de la medicina que dirigen departamentos hospitalarios, y hay una cantidad de abogados distinguidos que están afianzados en despachos de otros abogados. Sigue habiendo muchos odontólogos. Hay mucha gente del ámbito de las ciencias sociales. Totalmente. Hay muchos muchachos que son actrices y actores que trabajan en la danza, que hay en el teatro. Hay de todo aquí. Y hay muchachas y muchachos que son profesores universitarios. El director de posgrado del IE, que es una de las más afamadas instituciones de educación de posgrado en España, es un dominicano. Y así por el estilo. Julio de Castro se llama, el director de posgrado del IE, y es dominicano. Pero hay también mujeres extraordinarias dominicanas en muchos ámbitos. Y hay escritores, poetas, literatos, cantantes, músicos, hay de todo en la comunidad dominicana hoy día. Así es, señor embajador, y yo secundo su opinión a través de la experiencia vivida. Y le decía mucho a muchos de nuestros compatriotas estando ya en la República Dominicana, cuánto ha evolucionado nuestra diáspora, cuán en alto y cuánto ha cambiado la percepción de nuestra migración en esa segunda diáspora que es la más importante de nosotros hacia el mundo, que es la española, a propósito de toda la gente que efectivamente, como usted bien señala, ha sabido destacarse, ha sabido encontrar el camino del ejercicio, tanto en su oficio como en profesiones distinguidas y convencionales de toda la vida. Muy orgullosa también de vivir esa experiencia junto a ustedes y a ese equipo de la embajada fantástico y de ver cómo nuestra nacionalidad realmente ya ha ocupado otros espacios en la sociedad, siendo tan valorables y nosotros los anteriores estamos y los actuales. decididos a trabajar con la comunidad dominicana. Hemos resaltado que cuando hicimos el diplomado que ofreció la Cancillería a todos los que iban de nuevos embajadores y a los antiguos también, se puso de relieve que la política exterior dominicana tiene 3 pilares, fundamentos en este momento, y el número 1 es la defensa y promoción de los dominicanos en el exterior, que antes no se le daba esa importancia. El número 2 es la promoción del comercio, el turismo y la inversión. Y el tercero, bueno, las relaciones bilaterales en base a los principios del derecho internacional y la defensa de derechos humanos. Esos son los fundamentos. Pero fíjate que ponemos atención en primer lugar a los dominicanos en el exterior. Durante años aquí en España hubo mucho daño porque hubo gente que hizo hasta tráfico de mujeres. Y aquí hubo el caso de una funcionaria consular dominicana que fue expulsada de España por tráfico de mujeres. Y eso causó daño a la imagen. Mucha gente y allá también cree que la mayoría de las mujeres que vinieron aquí vinieron a prostituirse o fueron prostituidas, y no es cierto. Hubo una franja que la prostituyeron, las trajeron engañadas, las ataban a pago de cuotas que no se podían independizar, pero todo eso es un asunto del pasado. Hoy día, la comunidad dominicana, debe quedar algunas que están en la prostitución, pero son una ínfima minoría. Eso es como pasa con los muchachos que están descarriados o desorientados y participan de bandas. Hay 2 bandas aquí donde participan dominicanos predominantemente. Una que se llama Los Trinitarios y otra Dominican Don't Play. Pero ¿cuántos son? Bueno, por los estimados que se hacen pueden ser 300, 400 muchachos. Pero nosotros tenemos 200.000 personas aquí. ¿Y qué significa eso? Que eso es que el 99.99% de los dominicanos en España no están en banda. Por lo tanto, no nos pueden definir como algunos pretenden. Totalmente, absolutamente. Los dominicanos, que las bandas y las cosas, nosotros no somos bandoleros. Son trabajadores, trabajadoras
Así es. Sí. Así es, así es. Y nuestra cultura ni aquí ni allá se caracteriza por el pandillaje, por lo bandolero, como usted bien define, ni aquí ni allá. Nosotros tenemos, si vamos a, como jurista, ¿verdad? Si vamos a mencionar algún factor que describe la criminalidad dominicana, precisamente las pandillas y todo ese tipo de movimientos no son las características fundamentales que sociológicamente lo pueden definir. Así que como usted bien señala, y quisiera rescatar para una segunda pregunta ese comentario que ha hecho sobre los 3 pilares que nuestra política exterior tiene. Cuando los servidores públicos son personas de altitud y de autoridad, normalmente matizan las sesiones con esa mística humana y con esa empatía que lo suele, ¿verdad?, administrar. Y entonces, este es su caso, don Juan Bolívar. La embajada se ha convertido aún más, ¿verdad?, de lo que era anteriormente, durante este último periodo, en una verdadera casa para todos los dominicanos. Y así lo demuestra el nivel y la actitud de servicio de todos los funcionarios que hoy caracterizan el equipo que usted bien lidera. Esa participación de la comunidad en los eventos, la capacidad resolutiva con la que día a día, en esa dinámica voraz que ustedes tienen y en ese dinamismo de la embajada, hacen frente al total de requerimientos que ustedes reciben como equipo. Entonces me gustaría hacerle la pregunta, al tenor de esto último, conversemos un poco con nuestra comunidad sobre los notorios avances que en materia diplomática, de organización y de consolidación, nuestra comunidad allí ha logrado en la gestión de los equipos de trabajo y en el liderazgo durante su Mira, gestión es en una este política del 2021. Estado, del gobierno en sentido general y de la Cancillería que ha orientado tanto el presidente, porque algunos inconformes creen que es un asunto del embajador o del canciller. Es una política del Estado y la conformó el presidente de la República. Hay un sonido que está ahí, se estaba contaminando un sonido ahí. Bueno, esa política está encaminada a profesionalizar el servicio exterior dominicano, que durante años era un refugio de reparto de canonjía y de puestos, privilegios, y era un desastre. La Cancillería Dominicana, lo ha dicho el canciller y lo dijo en agosto en un informe, tenía 4.200 miembros pagados en la Cancillería y había bajado a 1.900 y tanto, o sea, más de la mitad habían sido excluidos. Pero eso ocurrió en todas partes. Aquí en España, por ejemplo, en la Embajada de la República, llegaron a haber 42 personas registradas. Hubo 5 que nunca llegaron aquí, pero estaban en la nómina, 5. Y de los otros, dejaron nada más 12. Ahora dejaron la gente que más trabajaba, los más dedicados, eso está claro que los dejaron. No fue por razones partidarias que dejaron a uno y quitaron a otro, dejaron a los que trabajaban. La mayoría habían sido designados en los años de gobierno del PLD, pero el PLD gobernó los últimos 16 años. Por lo tanto, es lógico que fuera así, pero en todo el Estado dominicano es igual. Entonces no se podía pretender ni puede pretenderse que en el Estado en pleno saquen a todos los que estaban, porque así no funciona ningún Estado. Además de que muchos de esos que designaron en esos 16 años acumularon méritos porque eran servidores públicos y tenían derechos laborales y todo eso. Pero aquí quedaron 12 en la embajada, 12. De ellos hay 6 que trasladaron porque tenían muchos años. Ese es otro problema, que se quedaban en los puestos por muchos años y eso va en contra de los procedimientos diplomáticos. Quedaron 6 y han designado hasta ahora 5. O sea que tenemos 11 personas. En el consulado en Madrid habían 50 personas y dejaron 5. Ahí se fueron 45, pero eso era una mata más partidista todavía que en la embajada. Y los otros consulados también. Miren, en España habían alrededor de 164 personas pagadas por el Estado. Y en este momento quedan menos de la mitad también en los consulados y en la embajada en total. Porque también hay el Instituto para los Dominicanos en el Exterior, el INDEC, y ahí también 10 o 12 personas. Ahí quitaron a todos los que estaban, eran todos activistas del PLD. Y la mayoría de los que han puesto son del PRM, eso es cierto, ahí en el índice. No ha ocurrido eso en la embajada, que no ha habido criterio partidista, sino de profesionalización. Y en el consulado, a medias. Bueno, esa es la realidad. Hay también una oficina de turismo en Madrid,
Pero se supone y hay que asumir que los que están ahí son Ujú. especialistas en turismo, que son gente que tienen y hacen un trabajo. Dependen del Ministerio de Turismo. Pero en fin, lo que sí es relevante es que hay un Así nuevo es. espíritu. Y en la embajada, desde luego, hay un compromiso de Y un servicio a la nuevo equipo. comunidad. Nosotros hemos también reunido a todos los cónsules de España en 2 ocasiones y estamos tratando de ajustar los servicios consulares, que no se cobre ni un Integrar. solo euro por encima de las tarifas. Las tarifas de hecho son altas y deberían ser reducidas Sí. y creo que ahí el propósito es en el gobierno de que se reduzcan un poco más para servir a la comunidad y no para explotar el trabajo de los dominicanos, que es muy grande el aporte. Si algo queda Sí. claro en estos últimos tiempos, y este año más que nunca, es lo que significa el aporte de la diáspora dominicana a la estabilidad y al mejoramiento de la vida en la República Dominicana. Las remesas hasta el mes de Sin duda. noviembre iban por más de 9.000 millones de dólares. Cuando lo dividí entre 11 y lo multipliqué por 12, quiere decir que van a llegar a 10.230 millones de dólares este año las remesas. Para tener una idea de lo que eso significa, ¿Qué es un número, hay que señor? recordar que las reservas monetarias del Banco Central acumuladas hasta ahora son de 12.000 millones de dólares. Quiere decir que en un solo año la comunidad dominicana en el exterior está mandando como el equivalente al 80-85% de lo que hemos acumulado como reserva monetaria en un solo año. Y por otro lado, si lo De ahí comparas la con importancia. los ingresos fiscales de este año, claro que tuvieron un poquito afectados por la pandemia, reducido, pero los ingresos fiscales están establecidos en 642 mil millones de pesos. Pero la remesa, esos 10.230 millones, si lo multiplica por 57.22, que era la tasa al día de ayer, eso te da 590.000 Ujú. millones de pesos. Es decir, eso significa el 92% de todos los impuestos que pagamos los dominicanos, equivale a lo que mandó la diáspora, al 92% de Claro. todos los impuestos, de todos los ingresos fiscales de este año. ¿Qué quiere decir? Que la estabilidad económica del país ha dependido en gran medida del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio de los dominicanos en el exterior. De la fidelización. Claro que sí, señor. De la Que fidelización que tiene el siempre ha dominicano sido también en su mayor al tierra. que se No es su decía. desarraigo. Porque lo que pasa es que una parte de esos Claro. envíos llegaban al país en los bolsillos de los viajeros. Como la crisis del año pasado y de la primera mitad de este sobre todo, redujo los vuelos casi los meses. ¿Qué pasó? Que los dominicanos tuvieron que apelar más a los circuitos establecidos por la banca para enviar su remesa. Y por eso es que se dio un aumento del 43% el año pasado en la remesa en relación al año anterior. No es verdad que hubo más dinero para mandar, es que se sinceró la forma de enviarlo. Ya no podían venir, no viajaban los dominicanos y la gente entonces lo mandaba por los bancos. Este año se consolida con un Claro, 48% totalmente. de crecimiento de la remesa en relación al 2019. Entonces, pero ¿cuánto era el crecimiento hasta entonces? Claro. Anual. El promedio era de 9 a 10% que crecía por año. ¿Y por qué creció 48% en los años? ¿Eso qué quiere decir? Que todos los años anteriores el envío era mayor a lo que se quedaba registrado, porque una parte venía en los bolsillos y no se registraban en las estadísticas. Y De eso. ni, Claro. ni contar lo que significan los Totalmente. envíos en paquete, en medicina, en electrodomésticos, en comida, que mandan los dominicanos en tanques y paquetes y cajas que tampoco se contabilizan. Claro que sí, que es parte de esa dinámica importante que tenemos nosotros acá. Y señor embajador, antes de entrar en una tercera pregunta y seguir en este comentario tan interesante, permítanos saludar a toda nuestra comunidad y la comunidad de dominicanos en España que se están conectando y nos están dando, ¿verdad?, su apoyo con este live.
y todos los que están participando pueden hacer sus preguntas. Voy a leerle 2 preguntas para darle participación a nuestros seguidores y luego continuamos con nuestro temario. Dice Adolfo, tengo una pregunta. ¿Cuántos dominicanos están irregulares en España y qué Bueno, pudiera te hacer hemos para dicho que ayudarles? no tenemos una estadística de cuánto hay irregulares, lo que hay son estimados. Y hay quienes dicen que hay entre 10 y 15% de los que viven aquí son irregulares, otros lo ponen un poquito más arriba. Si fueran el 15% de los regulares, y son 180 y pico mil, habría que sumarle 25, 27 mil a esos 187. Entonces llegamos a 210, 215 mil. Eso es por ahí que anda. Ahora, ¿qué podemos hacer con ello? Bueno, abogar por otra oleada de regularizaciones. Aquí hubo 2 o 3 regularizaciones en España, una de ellas creo que en el año 2000, que aprovecharon muy bien muchos dominicanos y se regularizaron y después hubo otros. También las leyes de migración cambiaron y se auspició leyes para la reunificación familiar que propendieron a facilitar que los dominicanos se pudieran regularizar y traer a sus familiares legalmente. Y todo eso es parte del conjunto de la migración dominicana en España. Acabamos de poner en circulación hace muy poco una segunda edición de un libro sobre la muerte de Lucrecia que escribió la doctora Bernarda Jiménez, que era la presidenta de FOMADE. Y en ese libro se hace toda la historia de la migración dominicana a España. Es interesantísimo ver cómo a partir de la muerte de Lucrecia se desencadenaron una serie de actos positivos en favor no solo de las inmigrantes y los inmigrantes dominicanos, sino que también favoreció a toda la inmigración latinoamericana y hasta de otras partes del mundo. Esos números planteados por el embajador Adolfo responden tu pregunta. Y la otra pregunta que quizás acompaña a nuestro temario y puede conectar con su comentario anterior, señor embajador. Vistos todos estos avances, visto esta prioridad que la Cancillería y el MIREX, como el órgano fundamental que dicta y guía las directrices de nuestro servicio exterior, ¿cuál sería esa agenda visionaria del Servicio Exterior Dominicana? ¿Hacia dónde apunta nuestra agenda país en España para el 2022? En el 2022 nosotros tenemos que continuar algunos proyectos que hemos iniciado o esbozado siquiera. Y por supuesto darle continuidad a la política exterior dominicana, acentuando, por ejemplo, el esfuerzo por un mayor equilibrio en la balanza comercial. La balanza comercial entre España y República Dominicana está muy desequilibrada. En el 2019 las exportaciones de España fueron el 83% del total del comercio. Quiere decir que nosotros apenas el 17% exportamos del total de bilateral. Y en el 20, bueno, es un año atípico porque entró la pandemia, pero no cambió tanto. Sí se acentuó un poquito porque España pasó a tener en vez de 83, 86% del comercio y la República Dominicana en vez del 17 cayó al 14. Eso es lo que dicen las estadísticas formales, oficiales. Claro. Desde luego nosotros tenemos unas compensaciones, por ejemplo, tuvimos en el 19 185,000 españoles que fueron de visita al país, o sea, turistas, y eso no fue importante. Tuvimos también las remesas que llegaron desde España, en el 20 fueron 524 millones de euros, o sea, más de 600 millones de dólares. Eso nada más fue el 8% del total, pero fue importante también. En la inversión extranjera directa, España es el tercer país en mayor inversión extranjera en la República Dominicana, acumulando 1.600 millones de dólares de inversión, fundamentalmente en turismo, pero también hay en energía, en hotelería es lo primero con el 66%, y después también hay aparte de la energía, en algunos otros renglones como... Bueno, minería, ya dije, minería también, ese otro renglón. Sí, minería no metálica es lo que hay con España. Pero en fin, el comercio está desnivelado y nosotros tenemos alguna compensación con el turismo y con la inversión extranjera española en la República Dominicana, pero sin duda hay que promover más el comercio y seguir promoviendo el turismo. Pero este año tenemos muchas actividades. Mira, comienza el año con un congreso ¿cómo se llama? Esta actividad
de la alimentación y la comida. Gastronómico. Un congreso gastronómico que se va a celebrar en febrero y es importante que lo están organizando aquí instituciones españolas. Tenemos en junio, a principios de junio, un congreso iberoamericano de empresarios y parece que va a ser grande y van a ir muchos empresarios españoles y de otros países de Iberoamérica también que van a ser llevados a la República Dominicana. A fin de año tenemos un precongreso en diciembre para un congreso mundial de juristas que tendría efecto 2 años después, pero la República Dominicana recibiría en diciembre del año próximo, digamos, la bandera de preparación de ese evento que reúne a de 2 a 3 mil juristas en el mundo. Y eso lo organizan también aquí desde España porque la presidencia de ese Congreso Mundial está ahora mismo en manos de españoles. Por lo tanto, lo han estado promoviendo desde aquí el compromiso con la República Dominicana. Eso por un lado. Maravilloso para nuestros abogados, para nuestros juristas destacados allí y todos los dominicanos también que tienen esa vinculación con la inversión extranjera y que ejercen el derecho. Atención a ese último dato de nuestro señor embajador. Y después nosotros tenemos un proyecto propio que es muy importante, que es ver cómo podemos constituir una casa de la cultura dominicana en España o la casa de los dominicanos en Madrid. Y para eso estamos pidiendo la asistencia del Estado español. ¿En qué sentido? Bueno, en la diplomacia hay un principio que se llama reciprocidad. Nosotros le donamos a España el local donde está el Centro de Cultura de España en la Arzobispo Noel, que es un local colonial, una casa colonial. Y entonces estamos pidiendo que España nos done aquí en Madrid algún local equivalente, no demasiado grande como tiene México, que tiene una casa de México enorme de 3 niveles, un edificio de 3 niveles, no tanto porque nosotros no tenemos tantos recursos como México para pagarlo, pero sí queremos eso es un proyecto a impulsar este año. Ya empezamos a hacer los contactos con el alcalde de la ciudad de Madrid, con gente de la comunidad de Madrid, en fin. Y después el otro gran proyecto es un proyecto de intervención en los barrios, que nosotros hemos llamado de intervención multidisciplinaria o integral, para tratar de tirarle un salvavidas a muchos de esos muchachos que se han quedado marginados, que no se han adaptado y que están en bandas. Muchos de ellos son adolescentes de 17, 18, 20 años, que lo que necesitan es asistencia del Estado, de alguien que le tire un salvavidas, que los ayude a reubicarse en el ámbito escolar, primero en su propio contexto familiar y psicosocial, individual y grupal, y segundo, en estudios, en aprovechamiento de becas y en empleo, en la facilidad de trabajo, de inserción en el mundo laboral, de aprovechar oportunidades. Es un proyecto muy diverso que implica incluso la posibilidad de lograr un alto el fuego entre las dos bandas, porque uno de los problemas más lamentables, afortunadamente esa banda allá en la República Dominicana algunos de una vez van a pensar en el narcotráfico, no se caracterizan por el narcotráfico, son muchachos que se pelean por el territorio, y entre esas dos bandas de dominicanos la mayor parte de los incidentes chocan entre ellos mismos, porque ellos se disputan los territorios en los barrios donde hay muchos dominicanos. Entonces, uno de los primeros objetivos de este proyecto es lograr un alto el fuego, es decir, que no se peleen los dominicanos entre los dominicanos. Bueno, es un poco ambicioso el proyecto, ¿verdad? Como tú puedes imaginar que tú que eres una experta en reconformación de conductas y de reformulación de objetivos de vida. Tú sabes perfectamente que nada de eso es fácil, pero lo que no se puede es mantener indiferencia, porque esos muchachos son de la diáspora dominicana que está enviando toda esa cantidad de dinero que yo dije y contribuyendo tan relevantemente a la estabilidad económica y a la reducción de la pobreza en el país. Y la marca país hay que cuidarla porque de aquí parte mucha gente al turismo y a la inversión, y entonces hay que cuidar la marca. Si tú mides lo que decían la gente del gobierno anterior,
de Danilo Medina hablaban de que habían rescatado con la visita sorpresa 200.000 personas de la pobreza. Mira, las visitas sorpresa, lo que invirtieron en 8 años de gobierno fue aproximadamente 50.000 millones de pesos en esos 8 años. Eso quiere decir que eran 6 o 7 mil millones de pesos, sí. 7 o 8 mil, bueno, 50.000 entre 8, ¿a cuánto queda? 6 por 8, 6.000 y pico de millones de pesos cada año, 6.000. Y dicen que con esos 6.000 rescataron a 200.000 de la pobreza. ¿Cuántos de la pobreza salen con los 590.000 millones que mandaron este año entonces la diáspora dominicana? Infinito, no, prácticamente. No habrían pobres en el país si aquello fuera cierto. Lo que sí es cierto es claro, que esos 590.000 millones de pesos se distribuyen muy horizontalmente en el país entre los niveles bajos y medio bajos de la población y que son fundamentales y que han contribuido al mejoramiento de la vivienda, de pequeños negocios, a la vida, a que muchos muchachos allá vayan a la escuela. Todo eso es parte de la realidad dominicana y por lo tanto tenemos que invertir aquí en la diáspora dominicana, que no le vamos a devolver de esos 590.000 millones, no le vamos a devolver ni siquiera 100 millones, ni siquiera 100 ni 50. No. Así es, pero definitivamente que ese panorama de proyectos y de planificación que tienen bajo la gestión y liderazgo suyo, todo el equipo de trabajo y los servidores públicos que conforman las decenas de profesionales que usted mencionó hace un momento, cuando se dirigen hacia todas esas aristas que usted acaba de mencionar, tanto en lo social como nuestra representación allí, nuestra incidencia en los grandes eventos, nuestra incidencia estatal, ¿verdad?, que es la relación bilateral que tienen que cuidar las embajadas. Definitivamente es un rol que en su gestión se ha notado. Usted es un hombre de números, es un comunicador baluarte de la comunicación en la República Dominicana, pero sobre todo de esa comunicación informativa, que como bien ha indicado en este live, pues siempre sabe dar cátedras de ella. Le agradecemos enormemente todos esos datos que yo estoy seguro que muchos de nuestros seguidores no lo tenían en el radar, la mayoría de ellos, y sobre todo aquellos que no están residiendo en España o que por alguna razón no tienen una conexión inmediata. Y los nuestros que viven allí no siempre manejan las estadísticas. Lo que se mide es lo único que se puede mejorar. Y usted definitivamente, señor embajador, es un gran... Bueno, déjame decirte que yo enseñé en la universidad durante 20 años una materia que se llama periodismo interpretativo en la Escuela de Comunicación Social de la UAS. Claro. Interpretar quiere decir desmenuzar la información, descomponerla en todas sus partes para entonces volverla a armar y ver qué significa, qué representa. Y yo enseñé eso durante 20 años, cómo había que coger, que la información más completa es la documentación, es la información, son las cifras. Pero tú no haces nada con decirle a la gente, si tú le dices a la gente que las remesas dominicanas este año pasaron a más de 10.000 millones de dólares, 10.200 millones de dólares. Sí, pero ¿qué representa eso? Vamos a ver, como decía un estudiante, en el contexto de que su profesor. Vamos a menudearlo. Eso significa entonces 590.000 millones de pesos. Eso en relación a la contribución fiscal representa el 92%. Entonces estamos diciendo qué representan los números fríos, qué es lo que significan. Y eso claro, tenemos de enemigo la propaganda, porque los políticos han hecho propaganda durante mucho tiempo, pero le quitan importancia a la contribución de los dominicanos en el exterior. Eso no tienen defensa dentro del territorio suficiente para decir, nosotros somos artífices de esta estabilidad económica y social que ha habido en el país en los últimos años. Claro que sí, pero los números son los que categorizan y los hechos son los que categorizan. Y quisiera atar toda esa dinámica energética que usted le ha puesto al tema para decir definitivamente que ese control de las estadísticas y de los números que hablan por sí solos, hablan también de una gestión organizada. Cuando hablamos de una gestión organizada del servicio público, estamos refiriendo tantas herramientas y tanta necesidad de alinear y estandarizar estos diferentes libros con los que muchas veces funciona nuestro equipo, nuestros servidores. En un momento determinado pensamos en el MIREX y es evidentemente la brújula en la estandarización de los procesos de cada uno de los organismos como promoción turística, Junta Central Electoral, INDEX, Embajada, todos los organismos que conforman nuestro servicio exterior.
Sin embargo, quisiera hacerle la pregunta abierta para saber su opinión, porque evidentemente su equipo trabaja de una manera organizada y es el mensaje en cascada que como cabeza fundamental de nuestra diplomacia se está llevando a cabo allí en España. ¿Considera usted que la organización y la alineación del servicio exterior en sus diferentes organismos debe ser una prioridad inminente, don Juan Bolívar, para incluir en la agenda de los cónsules y de los responsables de las instituciones del Estado Dominicano? ¿Deben Bueno, eso alinear es lo sus que nosotros equipos estamos tratando de estandarizados? hacer y lo hemos empezado a hacer. Hace como 2 meses tuvimos un taller con una joven que se llama Astrid Encarnación, eh, que está presente aquí. La estoy mirando, aunque no tengo que decir el nombre. Eh, Debo decir que nosotros reunimos Señor. a casi todo el personal hoy diplomático y consular de la República en España. Vinieron de los consulados, no solo el de Madrid, sino porque nosotros tenemos un consulado en Barcelona, otro en Valencia, otro en Sevilla y otro en las Islas Canarias. 4 consulados y el de Madrid son 5. Y Entonces varios vinieron casi honoríficos. todos de los consulados y vinieron, que éramos Y todos los 47 personas que honoríficos. participamos en ese taller contigo. Ese taller era para empezar a mostrar una dinámica de gestión y de equipo, de que somos una misma familia. Además de que legalmente es así. El embajador es el jefe de la misión, incluye a los consulados en el país. Pero históricamente los consulados andaban por su lado, muchas veces porque se constituían en negocios personales. Y hasta en algunas embajadas también se constituyeron en negocios personales. Pero bueno, lo que hay ahora es una reorganización y una dinámica y una mística de que tanto las embajadas como los consulados son para servirle al país, no para que la gente se haga rica a costa de la explotación del trabajo de los dominicanos, que era lo que pasaba muchas veces. Otros se hacían ricos, muy ricos, con los cobros de, por ejemplo, antes de que entrara la libertad de comercio que hay ahora, las facturas consulares que quedaron eliminadas hace ya como 15 años, algo así. Pero donde habían muchos negocios de exportación, entiendo, Hamburgo en Europa, por ejemplo, o Tokio, o Taiwán, o Miami, o Nueva York, o cómo se llama en New Orleans, Panamá. Eso eran consulados que la gente prefería 10 veces a que lo nombraran embajador en cualquier parte, porque eran grandes negocios, porque le cobraban mucho por las facturas consulares y fácilmente lo que le daban un nombramiento en esos consulados salían ricos en poco tiempo. Algunos millonarios, hasta niveles que nadie puede imaginarse, porque hubo gente que llegó a recibir $100,000 y $200,000 cada mes como cónsules. Entonces, eso era una parte de la esencia de los servicios exteriores dominicanos. Era que la gente salía, le daban un premio, no para servirle al país, sino para que se enriqueciera. Claro que sí. Eso pasó y ya eso tiene que pasar. Claro. Ahora en el gobierno ahora del presidente Abinader, ya no va eso a pasar. se quedó atrás. Y el canciller Roberto Álvarez está firmemente empeñado en que eso no vuelve para atrás. Por ahora no va a volver. Eso es lamentable porque hay mucha gente que en el exterior, lamentable en otro sentido. Por ejemplo, hay en España mucha gente que entendía que donde quitaban 40 del PLD iban a poner 40 del PRM. Y no ha sido así, ni va a ser así, porque no se trata de quitar a uno de un partido para ponerle otro. Se trata de profesionalizar el servicio exterior dominicano. Y aquí, si tú vas a la embajada y de la continuidad del Estado, Colombia, señor, o de la continuidad Venezuela, del o de servicio. Ecuador, o de Guatemala, tú no vas a encontrar un montón de gente de aquí nombrada en esos lugares, no los hay. Son ya tan profesionalizados los servicios. Claro. En el Perú es una profesión, el servicio diplomático. Totalmente. Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros con 30 años de atraso. Sí, con 30 años de atraso, pero con un equipo sumamente dinámico de profesionales jóvenes. O sea, algunos no tan jóvenes. jóvenes. Que han hecho una sinergia productiva para unirse a ese discurso. Ah, bueno, Señor, menos mal. de todas las generaciones.
para crear esa sinergia productiva entre esos veteranos, millennials, baby boomers que están presentes en todas partes y que sabemos claramente y tenemos la firme confianza de que van a producir esa transformación de nuestro servicio público. Los dominicanos nacionales y residentes en el exterior, todos los necesitamos, porque como usted bien dice, ese timón que representa la diáspora tiene que estar liderado por capitanes que entiendan que esto es un solo país y una sola nación, y que definitivamente la política debe ser uno de los renglones del servicio, pero no el que guíe el servicio público. Así que nosotros estamos encantados de que usted esté liderando en este momento, junto con todo su equipo de trabajo, esa transformación junto con el canciller, el MIREX y todo el equipo de la rama, ¿verdad?, del Estado Dominicano que está sujeta y que obedece. Sí, y hay a algunos que han llamado, sido nombrados. Nos Por queda... ejemplo, incluso hay embajadores que estaban en el exterior y que fueron activistas o dirigentes políticos en el exterior, y hay varios cónsules y muchos vicecónsules que han nombrado, pero no es lo que va a predominar, ni vamos a volver a cargar las embajadas y los consulados de gente. Yo no tengo idea de dirigir una embajada con más de 10, 12 personas, que son los que va a haber aquí. Hay un límite. La política exterior estableció un límite de 12 personas para las embajadas grandes. O sea, la de Washington, la de Madrid, la de Puerto Príncipe y la de París se consideran las 4 embajadas grandes. Y después va a haber 10, 8, 6 y hasta 4. Hay embajadas donde va a haber 4 nada más, pero es que eso es lo que tienen en los otros países. En la República Dominicana, si tú vas a la embajada de Costa Rica o de El Salvador o de Guatemala, eso es lo que hay, 3 o 4 personas. Hay incluso lugares donde hay 2 nada más. Entonces, nosotros teníamos en Guatemala 18 o en Costa Rica 24. Y ellos tenían 3 o 4 en la República Dominicana. Eso se tiene que terminar. Y eso es parte del cambio político que se dijo que iba a haber. Ahora, ¿eso contra qué conspira? Bueno, contra la expectativa de gente que hizo política en el exterior y que creía que le tocaba un puesto. Pero esto no es un secreto, porque esto se dijo en la campaña electoral, que se iba a arreglar el servicio exterior. No es que lo han engañado. Es una pena porque tienen legítima expectativa de que lo nombren en un cargo, pero no hay puesto para todos los activistas políticos. No, señor. Pero no lo hay aquí ni en ninguna parte del exterior, pero tampoco en el país. Allá en el país hay también miles de personas que aspiran a que lo nombren en un puesto, pero no hay empleo para todos. Exactamente. Digo, ya es muy grande, el de nosotros ya es muy grande. Entonces yo creo que estamos todos alineados. Creciendo de ninguna manera. Bueno, claro, no es lo suficiente para abarcarlo todo. Señor embajador, yo quisiera que este tiempo, el Instagram, nos lo dejara por horas y horas, y yo estoy seguro que la gente que está conectada junto a nosotros también, pero desafortunadamente nos quedan 5 minutos para concluir con esta intervención a propósito de la hora que nos regala este canal digital. Regálenos, por favor, a todos los dominicanos y a nuestra comunidad en España, que tanto lo sigue, que tanto admira el trabajo que está realizando y sigue a su equipo de trabajo. Regálenos ese mensaje de estímulo, ese mensaje de impulso que necesitamos sentir los dominicanos en un 2022, que tiene que ser un año que nos reencuentre con nuestra vitalidad, nuestra capacidad productiva, nuestra energía, nuestra nacionalidad, que nos reencuentre con todas las cosas que parecería que a propósito de casi 2 años de pandemia menguaron en nosotros o se descolocaron. Realinee ese ánimo que caracteriza a todos los dominicanos, del optimismo, que es la palanca con la que vamos a poder emprender un 2022, además de la organización, que es el tema central de este maratón Circuito Live de AC Services. Además de eso, ¿qué palabras les regala a su comunidad y a nuestra comunidad para estimular el 2022? Bueno, a los dominicanos necesitamos recuperar la fe en nosotros mismos y en la viabilidad del país. Necesitamos crear condiciones en que los muchachos jóvenes no digan un 60% que quieren irse, como ha ocurrido en las encuestas en los últimos años. Tenemos que mirar hacia adentro, entre otras razones porque las fronteras de la migración cada vez se hacen más estrechas, es más difícil ahora emigrar que lo que era hace 20 años, 15 años atrás, y va a ser más difícil cada vez. Pero el país está terminando un año con alguna esperanza y con optimismo. Si lo vemos los números también, porque estamos hablando en términos de números. Por ejemplo, el control de la pandemia. En la República Dominicana, la tasa en este momento de ocupación de camas en los hospitales es de 11% de la cama disponible para COVID.
y de 13% en las unidades de cuidados intensivos. Los contagios que estamos viendo en los informes diarios son de 250 y 300 personas. Las muertes se han reducido en lo que va de la mitad de diciembre. Hubo 5 días consecutivos sin que falleciera una persona por COVID. Y después otro día ha habido 1, 2, 3, 1. Otra vez hubo 0 ayer. Entonces, estamos controlando el COVID más que en cualquiera de los otros países del mundo. Quiere decir, por lo que usted quiera, nosotros estamos teniendo un éxito ahí. Pero ¿eso qué ha significado? Ya en el mes de noviembre nosotros superamos en 18% la cantidad de turistas que llegaron al país en noviembre del 19. O sea, ya recuperamos el turismo. ¿Cuántos países del mundo han recuperado el turismo? Yo creo que solo nosotros hasta ahora. Más de allá del 100%. Y las reservas que hay para esta temporada de invierno apuntan a un 120%. Quiere decir que también hemos tenido éxitos en esa dimensión. El déficit fiscal es un lastre que arrastramos desde hace 12 años, donde la política de endeudamiento fue muy fuerte. Y en el COVID ha habido que seguir tomando préstamos y todavía para el año próximo estamos necesitando buscar 4 o 5 mil millones de dólares de préstamos. Pero el país no puede vivir eternamente, eso es cada vez más difícil. Entonces, este año el déficit fiscal se está reduciendo al 1% del PIB, a la tercera parte de lo que fue el año anterior y los años anteriores. Entonces tenemos algunos éxitos en el ámbito, ya se recuperó casi todo el empleo perdido. Eso es lo que dicen las estadísticas, eso es lo que dicen las estadísticas oficiales. Vimos cómo han crecido las remesas, pero las exportaciones han crecido también este año. Por lo tanto, hemos tenido un año de inflación. Y eso es cierto, y esa es una preocupación legítima de la población y crea roncha. Pero la inflación aquí en Europa también es muy fuerte, en España es muy alta y en toda Europa. En el mundo entero, por los factores que todos conocemos, el aumento del costo del petróleo, que ha vuelto a estar en $80, el aumento se ha multiplicado 3 y 4 veces el costo del gas natural este año, la energía eléctrica por todas partes ha subido enormemente. Pero lo que más subió, que se multiplicó 5 veces, es el costo de los fletes marítimos. Y todo eso se refleja en incremento de los costos y de inflación. Y nosotros vamos a terminar el año con un 5 o 6% de inflación, que es alta para lo que estábamos registrando. Pero en Europa eso es por ahí que anda, entre 5 y 7 anda en Europa la mayor parte de los países también este año en inflación. Yo no sé la tasa en Estados Unidos, pero bueno, de todas maneras, estamos terminando un año que estamos tratando de superar la crisis de la pandemia y las lesiones socioeconómicas que dejó en el cuerpo social dominicano. Y eso es lo más importante que tenemos que relevar al terminar el año y reafirmarnos y decir, ¿somos capaces de mejorar la situación? Sí, hemos mejorado enormemente la gestión pública, hemos fortalecido la institucionalidad. Aquí se creó este año una Junta Central Electoral más independiente, un Tribunal Superior Electoral más independiente, una Cámara de Cuentas independiente, un Ministerio Público independiente. Entonces estamos mejorando las instituciones y se está combatiendo la corrupción. Pero me dirán, pero sí, pero hay corrupción ahora. ¿Y qué ha pasado con los que se han denunciado irregularidades? O los han desligado de la administración pública, los han cancelado. Entonces eso también, se está evolucionando, es lo que pone límite a la impunidad. Algunos casos meritan que sea llevado a la justicia. Eso debe investigarse y el Ministerio Público debe actuar en esa dirección. Pero mientras lo que el gobierno no hace es declararse ciego, ni decir cuando un tribunal establezca eso, entonces procedemos. No, lo quitamos y que después se resuelva. Eso son actuaciones y cosas que son inéditas en la política dominicana y por lo tanto indican que algunos cambios se están produciendo en el país y que son importantes. Y todo eso se refleja en confianza en el exterior. Por ejemplo, yo encuentro gente aquí en España, en el ámbito turístico, que dicen, bueno, lo que se nota es que ha disminuido la corrupción, porque había extorsión, allá para todo había que dar dinero. Y en este momento, aparentemente el gobierno tiene el control de la situación. Eso lo dicen gente aquí, empresarios, lo dicen en España. Entonces, se va creando una nueva imagen
Por eso la República Dominicana aparecía entre los 3 o 4 países de mayor nivel de percepción de la corrupción en toda América, el Latino Barómetro, en todas las investigaciones. Y hoy en día... Y este año se redujo no considerablemente. Y antes de que nos cierre... Antes de que nos cierre el Instagram, señor embajador, su última línea de mensaje para nuestra comunidad, con esas felices fiestas de Navidad y con ese próspero año que sabemos el bienestar que todos van a recibir. Bueno, yo le quiero desear felicidad, dicha a todos los dominicanos, en la medida en que la felicidad puede conseguirse individualmente, que no es verdad, que la felicidad es de un conjunto social, no hay salvavidas individual. Usted no puede ser feliz rodeado de gente infeliz. Tenemos que hacer una comunidad para que la felicidad sea un hecho real. Y yo creo que tenemos que trabajar todo para lograr ese ámbito donde puedan mejorar las condiciones de vida de la gente y se cree sobre todo la esperanza de que vivir en la República Dominicana vale la pena. Es así, señor. Muchísimas gracias por su espacio y su tiempo y a todos los que se han conectado con nosotros y a nuestra embajada ante el Reino de España. Muchas gracias por este tiempo digital. Muchas gracias a ti, Astrid. Muchas gracias. Te esperamos un placer, aquí, señor, para que nos sigas ayudando. Sí, porque además de ese entrenamiento que hizo para el conjunto de los funcionarios, también participó en varios talleres que auspiciamos para iniciativas de emprendedores, de jóvenes y de pequeños empresarios dominicanos también, 2 talleres diferentes. Gracias. No, gracias a ti. Y desinteresadamente, gracias a ustedes, porque hay que decir que Astrid no ha cobrado por eso, todos esos servicios. Muchas gracias por halagarnos, lo apreciamos y apreciamos a todo su equipo, que es maravilloso. Muchas gracias. Feliz Navidad para todos ustedes y un próspero nuevo año lleno de salud. Muchas gracias a todas y todos por los que nos han seguido esta noche. Gracias a ustedes, señor. Un placer.